En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos a celebrar la Santa Misa en este lunes santo. Un día que coincide con la anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Señor, que los liturgistas han considerado necesario trasladar esta fiesta, esta solemnidad, al día 8 de abril. De todas las maneras, aunque celebramos la liturgia del lunes santo, tenemos presente en nuestro corazón ese momento extraordinario, el origen de la nueva creación, en el cual la Virgen María quedó embarazada del Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne. Comenzamos dando gracias a Dios también por la encarnación de Cristo y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita, y el aliento a quienes caminan por ella. Yo soy el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Salve, Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa.
María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primero que quiero decir es que hoy litúrgicamente es Lunes Santo y así manda la Iglesia que celebremos este día. Pero es también 25 de marzo, el día de la Anunciación del Ángel a la Virgen, el día de la Encarnación del Señor. Los liturgistas, ellos sabrán por qué, han decidido que es más importante celebrar el Lunes Santo que celebrar nada menos que la Encarnación del Señor. Y han trasladado la fiesta de la Encarnación a dentro de 2 semanas. Así que celebraremos esa solemnidad el día 8 de abril. Hoy la liturgia nos pide que recordemos esta parte de la semana previa a la muerte de nuestro Señor, cuando fue a Betania y María derramó el perfume costoso de nardo en sus pies. Obedecemos a la liturgia, pero espiritualmente hoy ya le damos gracias a Dios porque quiso hacerse uno de nosotros y siendo Dios se hizo hombre. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, renunció a su condición de Dios pasando por uno de tantos. ¿Qué nos enseña este fragmento del Evangelio de San Juan? Está en la casa de sus amigos. Betania era la casa donde se sentía bien. No está lejos Betania de Jerusalén. De hecho, está en la otra falda, en la otra orilla de la colina del Monte de los Olivos. No está lejos. Allí se sentía bien, se sentía acogido, querido, cuidado y también un poquito lejos de Jerusalén, no tanto, pero un poco lejos y por lo tanto más a salvo de las asechanzas permanentes de los judíos. Bien. Pero en esta ocasión, María, una de las 2 hermanas, María derramó este perfume, el perfume de nardo, como es sabido, tiene un olor muy fuerte, muy intenso, un olor floral, pero también es difícil de conseguir y por eso es un perfume, entonces y ahora es un perfume muy costoso. Judas Iscariote, el traidor, ya lo tenía calculado, 300 denarios, que era una gran cantidad de dinero. Bueno, el Señor defiende a María. La defiende en un tema, además, muy delicado, porque Judas, aunque San Juan dice que su objetivo era otro, dice que había que haberlo dado a los pobres. Y era un tema delicado. ¿Se puede gastar tanto dinero en el culto? Ese perfume derramado a los pies de Jesús era un perfume dedicado a Cristo, por lo tanto, digamos, un gasto dedicado al culto litúrgico, algo dedicado al Señor. ¿Se puede hacer eso? ¿O había que haber ahorrado ese gesto, haber hecho simplemente el gesto ritual de que se lavaran las manos y los pies los invitados a la casa, y ese dinero habérselo dado a los pobres? Trasladémoslo a nuestra época. ¿Tiene sentido el dinero que se dedica al culto? ¿A hacer un templo o a embellecer un templo? No hace falta hacerlo ni embellecerlo de una manera lujosa y suntuosa,
pero evidentemente hacerlo, embellecerlo, con cariño, con cuidado, con una estética adecuada para lo que se va a celebrar y por lo tanto haciendo una inversión de dinero. ¿Tiene sentido hacerlo eso? ¿O tendríamos que tener unos templos, unas iglesias, no digo ya austeras, sino pobrísimas, prácticamente nada, para poder hacer más obras sociales? Antes de escuchar a nuestro Señor, que me parece que es bastante claro en lo que dice, quiero hablar de alguien a quien tengo en el corazón, como es San Francisco de Asís. San Francisco, yo creo que nadie que conozca un poco su vida, su austeridad extrema, no austeridad, sino austeridad extrema, su pobreza radical, podrá pensar que San Francisco era sospechoso de lujos y de gastos innecesarios. Y sin embargo deja escrito, de las pocas cosas que escribe, que había que tener las cosas que se iban a emplear para la misa, tener las mejores que fueran posibles, porque eran para el Señor, y que por lo tanto había que cuidarlo con el máximo esmero. No estaba diciendo que había que tener oro o plata en los cálices, en los copones, pero estaba diciendo que eran para el Señor y que ahí no había que ahorrar. Había que, dentro de las posibilidades y dentro también de su carisma de pobreza, pero había que tener las cosas del Señor con la máxima dignidad y decoro posible. Y eso incluye no solamente el cáliz o la patena, el copón, el sagrario, incluye también la decoración de la iglesia. Después del Concilio Vaticano II se vivió una época que desde el punto de vista estético fue desastrosa. Tanto en lo que hace referencia a que se destruyeron muchas cosas maravillosas que estaban en los templos, imágenes, decoración, cuanto en lo que hace referencia a la construcción de nuevos templos. En general, qué feos. Da la impresión de que el que los construía o los que mandaban construirlos no tenían suficiente fe. Eran cosas oscuras. En general, y hablo de lo que conozco bien, que es España, en general, cosas oscuras, tristes. No había alegría, no había belleza entrando ahí. Y no necesariamente va unida la belleza a la riqueza. Puede haber una belleza unida a la austeridad. Por ejemplo, a través de la luz. Era todo triste y feo. Las iglesias, yo diría que minimalistas, por decirlo de una forma, recordando un estilo de decoración, pero sobre todo parecían naves industriales en muchos casos. Quizá es porque no se amaba lo suficiente al Señor, no lo sé. O porque se pensaba que todo había que concentrarlo en la ayuda a la gente necesitada. Recuerdo una anécdota de una parroquia donde estuvimos unos años, en un país de Centroamérica que prefiero no decir, donde me contaba uno de los feligreses que con el párroco anterior había formado parte del consejo pastoral, que en la reunión del consejo los reunía en una habitación cerrada, sin ventanas, y que allí metía a unos cuantos mendigos de la calle, malolientes, porque él consideraba que el consejo tenía que celebrarse en medio de un olor nauseabundo para poder estar cerca de los pobres. Es que no se puede estar cerca de los pobres y no necesariamente estar sufriendo ese olor. ¿En qué beneficiaba a esos mendigos de la calle que tú estuvieras sufriendo ese olor nauseabundo? Si querías beneficiar a los mendigos, ponles una ducha a su disposición, que se puedan lavar, les das ropa limpia y así les ayudas. Pero el que tú tengas que estar padeciendo, dando arcadas por el olor insoportable, una habitación cerrada llena de gente, con unos cuantos mendigos que hacía semanas o meses quizá que no se aseaban y no se cambiaban de ropa, ¿eso beneficiaba a los mendigos? Este es un ejemplo más de, no digo mala voluntad, estoy seguro de que aquel sacerdote no la tenía,
pero de cuánta inmensa tontería, por no decir otras cosas, con que se han vivido estos años posteriores al Concilio Vaticano II en muchísimos, demasiados sitios. Creo que afortunadamente estamos recuperando el equilibrio y, repito, no necesariamente la belleza está unida al lujo. La belleza está unida a la expresión del agradecimiento que sale del corazón del hombre hacia el amor de Dios manifestado en la Eucaristía. Otro ejemplo. Imaginemos que cuando Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, se aparece en la colina del Tepeyac en San Juan Diego, en lugar de decirle, vete al obispo y que aquí me construyan una iglesia, en lugar de decirle eso, le hubiera dicho, mira Juan, hay muchos pobres, es una situación siempre terrible, siempre. Entonces, dile, vete al obispo y dile que aquí construyan un hospital. Hubiera hecho más bien a la gente, a aquella gente, y a las generaciones sucesivas hasta nuestros días, si allí hubiera habido un hospital en lugar de haber la basílica donde se conserva, se venera la tilma que después de tantísimos siglos en una cosa tan frágil como es una tilma aún está intacta, ¿qué era mejor para la gente? Y hablo no solamente del bien espiritual, que es lo primero. ¿Cuántas personas se convierten, se acercan a Dios? ¿Cuántas personas viven aquí mejor desde el punto de vista moral y se preparan para ir a la vida eterna con Dios? Pero es que hablo también desde el punto de vista material, porque cuánto bien, cuántas limosnas, cuántos hospitales, cuántos comedores para mendigos, cuánto bien se hace y se ha hecho con el dinero que salía de las colectas de esa gente que acudía a venerar la tilma donde nuestra madre dejó su huella. Y pienso en otros santuarios, Covadonga, el Pilar en Zaragoza. ¿Es que acaso esos santuarios y otros muchos no son lugares de culto donde acude el pueblo de Dios a sanar su alma, a llenarse de esperanza? Es que no son además fuente de dinero que después se distribuye en infinidad de obras de caridad y que muchas veces esos santuarios sostienen y mantienen centros concretos de huérfanos, de ancianos, de hospitales. ¿Qué es lo que nos pasa? Quizá es que no amamos al Señor lo suficiente, o que pensamos que la Iglesia es una ONG cuyo principal y único objetivo es ayudar a la gente. Hemos olvidado que la gente, esa gente a la que supuestamente decimos que queremos ayudar, también tiene alma. Hemos olvidado que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos olvidado que hay vida eterna. Y somos tan ciegos y estamos tan ideologizados que no nos damos cuenta de que es tocando el corazón de esas personas como conseguimos su ayuda para socorrer a los necesitados. Me decía un amigo mío argentino hace un tiempo que en su parroquia el ropero está siempre lleno de gente y la iglesia está cada vez más vacía. Y si no va gente a la iglesia, ¿de dónde vas a sacar el dinero no solo para mantener la iglesia, sino el ropero? ¿De dónde vas a sacar el dinero para las obras sociales que a través de Cáritas llevan todas las iglesias? Entonces tienes que ir al gobierno a que te dé el dinero. Y tú te conviertes en una sucursal del gobierno, más o menos eficaz y honestamente gestionada. Has perdido de vista el sentido de tu misión. Te has olvidado de que el hombre tiene alma y no solo cuerpo. Y que incluso para cuidar el cuerpo hay que empezar por cuidar el alma. Por eso nuestro Señor lo dice con toda claridad y defiende
a María, la hermana de Lázaro y de Marta. Déjala, le dice a Judas, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. La Iglesia nunca en su historia ha estado lejos de los pobres. Por ejemplo, el diaconado se instituye para cuidar de los pobres, pero los apóstoles saben muy bien qué es lo primero. Ellos dicen, no podemos dejar de lado la primera misión que nos ha dado nuestro Señor, que es la de predicar, evangelizar, celebrar los misterios, enseñar. No podemos dejar de lado eso, pero también queremos ayudar a los pobres. Instituyamos un tipo diverso de sacerdocio, mejor dicho, el primer grado del sacerdocio lo instituimos para que estos, los diáconos, cuiden de los pobres. Pero primero Dios, primero Dios. Primero la raíz y después el fruto. Primero Dios. Decía San José María Escrivá de Balaguer, hay que darle a Dios lo que se le debe, aunque se deba lo que se le da. Primero Dios. Primero el Señor. Podemos pensar que tenemos que dedicar tiempo a hacer tantas cosas y que no tenemos que dedicar tiempo a la oración, al culto, a la Santa Misa. Y sin embargo, ese tiempo dedicado a la oración, dedicado a la Eucaristía, ese es el tiempo más eficaz para nosotros e incluso para los nuestros. Cuánta paz y cuánto amor llega al corazón y se derrama a los que nos rodean después de haber rezado y después de haber comulgado. Dios no es enemigo de los hombres, al contrario, es el que nos manda amar a los que sufren. Pero lo primero es Dios. Si estamos con Él tendremos la fuerza para hacer todo lo que Él nos pide, incluso y empezando por amar a los pobres. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la paz, también y de una forma especial por las víctimas del atentado en Moscú. Pedimos por las víctimas de la guerra en Gaza y por los que todavía siguen secuestrados si es que están vivos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando
Y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifiquen para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, Bernardo, Mario, Imelda, Yolanda y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solícito, para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.